dejo la palabra a cargo de la licenciada Georgina Di Giovanni, que es la representante del mecanismo de coordinación ligera, quien va a presentar el tema Cruzando las fronteras del lenguaje, mecanismos para superar las barreras idiomáticas que enfrentan el personal uniformado de América Latina y el Caribe en las operaciones de paz de las Naciones Unidas. La señora Di Giovanni es coordinadora de vinculación internacional en la Escuela de Seguridad y Sociedad de la Universidad de San Isidro, Argentina. Licenciada Di Giovanni, puede hacer uso de la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias, coronel. ¿Me escucha bien? Alto y claro. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Como bien indicó recién el coronel Ayala, en esta oportunidad voy a presentar a solicitud del Mecanismo de Coordinación Flexible de Naciones Unidas el informe que estamos llevando adelante con el doctor López Chorne y que hemos denominado Cruzando las Fronteras del Lenguaje. Siguiente, por favor. Este informe lo que busca es encontrar mecanismos para superar las barreras idiomáticas que enfrenta el personal uniformado de América Latina y el Caribe en operaciones de mantenimiento de paz y está alineado, siguiente por favor, coronel. Ok. Está alineado con el informe C34 del Comité Especial sobre las Operaciones de Paz de Naciones Unidas, que alienta la formación de las redes de cooperación regional. Y además tiene como antecedente el informe del profesor Coops de 2023, donde uno de los hallazgos es que existen ciertas deficiencias en la formación en idiomas en los peacekeepers de la región. Entonces, una vez más, el objetivo de la investigación es investigar las dificultades que existen en la formación de idiomas para los peacekeepers de América Latina y el Caribe. Siguiente. Voy a explicar un poco cómo se diseñó el estudio y ya después voy a estructurar mi presentación primero en hallazgos preliminares, después en una serie de recomendaciones para finalmente pasar a las conclusiones. Como sabrán, este estudio está todavía en desarrollo, estamos en la etapa final, con lo cual no está cerrado, por lo tanto lo voy a presentar como hallazgos preliminares. El diseño del estudio se realizó a partir del análisis del universo de países miembros de Relacopaz que tuvieron participación en operaciones de paz de Naciones Unidas en los últimos 5 años, esto es Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Es un estudio de tipo cualitativo basado en entrevistas semiestructuradas y en profundidad a autoridades de centros de entrenamiento, personal con experiencia en misiones de paz, funcionarios de Naciones Unidas y especialistas en formación en idiomas de la región y también de otros lugares también. El muestreo que realizamos fue en cadena y una técnica que es la técnica de bola de nieve. Quizás alguien nos recomendaba hablar con cierta persona y de esta manera fuimos también construyendo las entrevistas. Esto permitió identificar patrones comunes y las diferencias que existen entre los países. Y a partir del análisis de estas entrevistas, se estructuraron 5 dimensiones claves: infraestructura, recursos, integración del idioma en la carrera militar, alianzas educativas con asociaciones, con instituciones externas, y los resultados que tiene la formación en idioma en cada uno de los países. Se realizó un mapeo a partir de esto. Siguiente, por favor. Entonces, una vez más, del análisis surgieron problemas comunes vinculados a la formación en idiomas y experiencias diferenciales en los países de Relacopaz para superar estas dificultades que han sido exitosas y que, por supuesto, recomendamos emular en otros países. Entonces, identificamos estrategias adaptativas exitosas y ahí lo que hemos visto es la importancia de la colaboración regional en el marco de Relacopaz, la importancia de las iniciativas bilaterales entre los países miembros de Naciones Unidas y también este estudio es un insumo útil
para Naciones Unidas al momento de orientar sus estrategias de abordaje específicas y las acciones de cooperación técnica entre los países miembros. Siguiente, por favor. Ahora ya pasamos directamente a la etapa de hallazgos preliminares, cuáles fueron los problemas comunes y las tendencias que hemos detectado en el estudio. En primer lugar, hemos visto que la formación en inglés en institutos y academias militares, está un poco desfasada la presentación, pero es insuficiente, pero generalmente no logra compensar las debilidades que ya se vienen arrastrando del sistema educativo primario y secundario en los países de la región. Entonces, muchas veces lo que sucede es que los países desarrollan estrategias rápidas para reforzar el idioma previo al despliegue a través de cursos intensivos, programas específicos orientados al contexto de Naciones Unidas y alianzas externas que permiten acelerar un poco también la enseñanza del idioma. Siguiente, por favor. El segundo hallazgo es la diferencia que existe entre los puestos individuales, la diferencia que existe en los niveles de idiomas entre quienes participan en puestos individuales de Naciones Unidas y quienes lo hacen en contingentes. Es sabido que aquellos que participan de puestos individuales, como oficiales, observadores o enlaces, requieren un nivel mínimo de idioma certificado por las Naciones Unidas y suelen tener alguna formación previa personal, sea a partir de la trayectoria educativa personal que tienen, al haber ido quizás a escuelas bilingües, haber realizado cursos de manera privada o también de haber realizado algún tipo de estancia en el extranjero. Por el contrario, hemos detectado que los contingentes presentan niveles de idiomas bastante más bajos, que tienen que ver sobre todo con el menor acceso a la información superior y quizás menores oportunidades educativas, lo cual también profundiza brechas internas y también entre los roles dentro de la misión. Siguiente, por favor. Existe un alto índice de repetición, a lo que llamamos el círculo virtuoso en los puestos individuales, donde, esto es bastante sabido, pero algunos oficiales son enviados repetidas veces a misiones por el buen nivel que tienen de idioma. Lo que sucede es que también se genera esto que denominamos el círculo virtuoso, porque uno a mayor inmersión lingüística presenta mejores competencias, lo cual también posiciona mejor a la persona al momento de aplicar a nuevas designaciones. Entonces, este ciclo también lo que vemos es que refuerza las desigualdades internas y quizás el acceso a oportunidades internacionales, causando algunas tensiones y desaprovechando sobre todo la experiencia en la vuelta a casa. Siguiente, por favor. Número 4. Predominancia de estrategias tradicionales en enseñanza de idioma. Esto es una situación bastante común en la región, aunque hemos detectado algunos países que están bastante más avanzados en tecnología y en recursos al momento de la enseñanza. Pero normalmente, hoy por hoy, en instituciones militares de la región, las clases son presenciales, a partir de gabinetes de idiomas, a partir de laboratorios. Son métodos que muchas veces no terminan de compensar las falencias que se vienen arrastrando de la educación primaria y secundaria, como nombré anteriormente. Sí hemos detectado algunos casos donde el uso de tecnología es muy importante, donde se usan pizarras electrónicas, donde se están utilizando plataformas educativas como por ejemplo Blackboard. Después voy a ir a las recomendaciones y a las experiencias que pueden emularse. Pero lo que hemos visto es que el uso de la tecnología no está institucionalizado, no está sistematizado tampoco y quizás es alguna experiencia muy puntual, pero que sería muy interesante poder profundizar. Siguiente, por favor. Número 5 de los hallazgos es las acciones focalizadas que resultaron exitosas. Acá lo que hemos visto a partir de las entrevistas es el impacto positivo que han tenido los cursos homologados por el Integrated Training Service, el ITS de Naciones Unidas, donde los cursos como un MOOC, un SOC son dictados en inglés, aun cuando los alumnos son hispanohablantes o lusohablantes. Han dado muy buenos resultados estos cursos que han sido impartidos completamente en inglés. Bueno, también el envío de personal al extranjero y la cooperación bilateral en formación de idiomas es muy valorada.
Y en tercer lugar, el intercambio de instructores extranjeros ha sido una de las experiencias también relevantes a tener en cuenta al momento de fortalecer la enseñanza en idiomas, porque, como muchos de ustedes saben, tener un instructor extranjero in situ hablando la lengua que uno tiene que aprender y demás es algo muy, muy provechoso. Siguiente, por favor. Compromiso del espacio francófono en la promoción del idioma francés. Esto es también una característica que hemos notado, que en Francia y el mundo francófono promueven activamente la enseñanza del francés y particularmente en este caso en operaciones de paz mediante cursos, cooperación bilateral y demás. Hay algunos casos muy puntuales que después si tengo un poquito de tiempo los voy a nombrar, pero la OIF, que es la Organización Internacional de la Francofonía, ha desarrollado, por ejemplo, herramientas como Lexicopé, que es una aplicación, que es una aplicación como Duolingo, donde uno puede aprender francés aplicado a operaciones de paz, que es una experiencia muy, muy interesante que también se desarrolló para Haití en creol, no solamente en francés. Existen algunas iniciativas similares al francés desde el inglés, pero entendemos que el apoyo francófono es bastante más consistente y duradero en el tiempo. Siguiente, por favor. Impacto del bajo dominio de idiomas en las operaciones de paz. Esto no es nada nuevo que vaya a plantear, pero se sabe que el nivel del dominio de idiomas en los contingentes puede afectar muchas veces el desempeño táctico operacional, la interacción con la población local y el cumplimiento. Ok, ahí estoy viendo que me piden hablar un poquito más despacio. Quiero sintetizar un poco porque el estudio es extenso, pero bueno, voy a tratar de ir un poquito más despacio. El bajo nivel de dominio de idiomas en los contingentes puede afectar el desempeño táctico y operacional, como venía diciendo, también la interacción con la población y el cumplimiento de mandato, bueno, en última instancia. En la comunicación en inglés entre oficiales en terreno y entre el Estado Mayor Conjunto, muchas veces hemos detectado situaciones donde se utilizan enlaces ad hoc porque alguien quizás habla mejor el idioma y se lo detecta entre el grupo y se lo utiliza como un enlace ad hoc para reemplazar o también cooperar con los interlocutores y facilitar la comunicación. Muchas veces el desconocimiento del idioma local, como es el francés y el árabe, que nos enseñan tanto como el inglés, puede dificultar el trabajo con las comunidades y también, sobre todo, con los proveedores logísticos. Hemos detectado algunas situaciones donde esto ha sucedido. Siguiente, por favor. El número 8, bueno, esto está vinculado al anterior y tiene que ver con la importancia de la formación en idioma focalizada en aspectos prácticos y técnicos de las operaciones de paz. Nosotros lo hemos denominado a este punto el caso Pass by the Enemy o Bypass the Enemy. Acá me voy a detener un segundo para explicar por qué elegimos este nombre. Ha sido una anécdota, por llamarlo de alguna manera, que ha surgido en las entrevistas donde un peacekeeper de la región, estando desplegado, recibe la orden de un superior que no era angloparlante y le indica Pass by the Enemy. Y el peacekeeper, que conocía el inglés y sabía lo que significaba y demás, le había parecido raro la orden que le había sido dada, entonces repregunta. Y cuando repregunta, en realidad lo que le habían querido decir era bypass the enemy. Sabemos que en inglés pass by the enemy es atravesar al agresor y bypass the enemy es eludirlo. Entonces, ese es un ejemplo práctico y por eso lo utilizamos para poder ilustrar la necesidad de que se enfoque la formación lingüística en aspectos prácticos, técnicos, militares, al momento, sobre todo, momentos críticos como el contacto con fuerzas agresoras o evacuaciones sanitarias. El segundo punto, y acá dentro de este ítem, también es muy interesante destacar que en algunos centros de entrenamiento de la región, apoyados por Estados Unidos, por Francia y por el Reino Unido, sabemos que se está trabajando con materiales como el Campaign, el AML, que es un sistema de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y el programa y el método ANAVAN de la OIF, que es la Organización Internacional de la Francofonía, para enseñar el francés, perdón.
son todas experiencias que sabemos que están dando buenos resultados. Y por último, acá me gustaría destacar, es algo que no se está haciendo, pero que sí se está haciendo en otros países, que es en otras regiones, perdón, que es el programa UNPOL, que se llama All Female Training, con apoyo de Canadá y de Noruega, donde se realiza capacitación en idiomas específicamente para mujeres que van a desplegar en el terreno. Y este es un programa muy, muy interesante que también puede ser de referencia. Siguiente, por favor. Existe una frecuencia en las rotaciones y esto también, como es sabido, es un desafío para la formación en idiomas porque la formación en las operaciones de paz explícitamente son muy beneficiosas, es muy interesante, pero también la alta rotación que hay de personal y de contingentes, que normalmente es entre 6 meses y un año, no permite que el tiempo disponible para la formación sea el adecuado y también muchas veces existe un costo elevado al momento de implementar estos cursos de forma recurrente por parte de los países. Siguiente. Número 10. Posicionamiento del Secretariado de Naciones Unidas sobre formación lingüística. Bueno, es sabido que los países contribuyentes son los responsables de preparar y sostener al personal desplegado. Sin embargo, Naciones Unidas está estudiando este tema, está estudiando esta situación y bueno, el mecanismo de coordinación flexible puede facilitar asociaciones bilaterales y multilaterales para mejorar y fomentar la formación lingüística de los peacekeepers de la región. Naciones Unidas trabaja con cursos, con materiales, con guías que están disponibles y acá en este punto me gustaría destacar el uso del marco lingüístico de Naciones Unidas como una referencia estándar para medir las capacidades de los idiomas, que es muy provechoso y es interesante de aplicar. Siguiente, por favor. Bueno, terminó la parte un poco más antipática del diagnóstico y vamos a la parte más propositiva, que son las recomendaciones preliminares que hacemos sobre este diagnóstico. En primer lugar, persistir y profundizar los cursos de idiomas focalizados en misiones de paz, particularmente en lo que es la etapa de predespliegue y particularmente con orientación en situaciones críticas como evacuaciones, reportes de incidentes, interacciones con la población local, sea para desescalar conflictos, sea para brindar auxilio y demás. Siguiente. Aplicar métodos de enseñanza inmersivos e interactivos. Acá hemos visto algunas experiencias, como decía, muy interesantes que ya se están llevando adelante en la región y recomendamos aplicar estos enfoques que simulen el entorno real de una misión para mejorar el aprendizaje de idiomas y también la introducción de tecnología como por ejemplo, bueno, las estrategias efectivas que hemos visto son el aula invertida, que el sistema de aula invertida también requiere una preparación previa y una práctica operativa en la clase, con lo cual la enseñanza tiene otra dinámica mucho más interesante. Profundizar también en los cursos tipo corresponsal de guerra, donde haya simulaciones realistas de combate, se simulen situaciones reales, uso de realidad virtual, inteligencia artificial y escenarios interactivos son algunas de las recomendaciones y algunas de las cosas que ya se están realizando, pero que sería muy interesante poder profundizar. Siguiente. Profundizar el uso de recursos virtuales, tecnológicos y a distancia. Acá, bueno, les conté un poco anteriormente lo que había sido la experiencia con Lexicopé, que es la aplicación que desarrolló la Organización Internacional de la Francofonía, pero también aplicaciones como Babel, Duolingo han sido valoradas positivamente al momento de estudiar un idioma, sobre todo porque ofrecen una solución costo-beneficio bastante interesante. Hemos encontrado casos en donde algunos países pagan la membresía para que los peacekeepers tengan acceso a estas aplicaciones, sobre todo esto en contextos donde el entrenamiento presencial es difícil y donde
las etapas pre-despliegue generalmente no hace falta que se los diga a ustedes, pero tienen agendas muy cargadas, entonces muchas veces no hay mucho tiempo para profundizar en la enseñanza. Sería una buena opción la implementación de herramientas digitales como estas aplicaciones. También, bueno, como he dicho anteriormente, hemos detectado algunas experiencias muy interesantes de educación a distancia, modelos híbridos de educación a distancia y presencial, uso de pizarras inteligentes, de plataformas educativas y demás. Siguiente, por favor. Aprovechar el material de la formación lingüística disponible y las lecciones aprendidas. Acá es clave, bueno, que los estados con mayor experiencia en operaciones de paz puedan compartir sus materiales de capacitación, que exista una dinámica de cooperación en la región de lecciones aprendidas, de buenas prácticas. Y acá también, una vez más, nombro al mecanismo de coordinación flexible porque puede ser una herramienta muy interesante al momento de promover estas vinculaciones. Y también, una vez más, el uso del marco lingüístico de las Naciones Unidas para funcionar como una especie de guía en el diseño y evaluación de los programas. Siguiente, por favor. Utilizar las instituciones de enseñanza externas de idiomas que existen en el ámbito local también es una de las experiencias que hemos relevado como muy interesantes y a emular y a profundizar. Varios países han realizado alianzas con mucho éxito con Berlitz, con la Alianza Francesa, para capacitar al personal predespliegue. También hemos encontrado algunos casos donde asociaciones civiles extranjeras que trabajan en cada uno de los países muchas veces no específicamente vinculadas a operaciones de paz, pero pueden servir en el contacto con la población a la enseñanza. Y bueno, países como Canadá, Francia y Estados Unidos colaboran activamente también para desarrollar este tipo de vínculos y de apoyo. Siguiente. El número 6, fomentar las asociaciones bilaterales y multilaterales que promuevan la formación lingüística. Bueno, una vez más, la cooperación bilateral y la multilateral terminan siendo muy beneficiosas al momento de poder encontrar de qué manera vincularse y, sobre todo, aprovechar este vínculo en pos de la enseñanza del idioma. Las comisiones lingüísticas al exterior, por supuesto que son muy beneficiosas, sabemos que son costosas y difíciles, pero son muy beneficiosas. Cursos intensivos con instructores nativos in situ, una vez más, tiene muy buenos resultados. Promover acciones sostenidas con Francia, con Estados Unidos, y ampliarlo también sería muy beneficioso. Y hemos detectado varias experiencias interesantes, sobre todo de Estados Unidos a través del programa SHIPOI. Y sumar otros países, no necesariamente estos dos, pero sumar otros países también de habla inglesa y francesa a la cooperación. Siguiente, por favor. Acá, esto que hemos denominado el dilema del palo y la zanahoria tiene un costado un poco más antipático y un costado un poco más simpático, que es el uso de incentivos y también requerimientos para el desarrollo de la carrera profesional a partir del estudio del idioma. Por un lado, que sea un requerimiento para el ascenso, que puede tener muchos beneficios. Primero, por constituir una competencia adicional y facilitar el acceso a cursos y misiones al exterior. Y también, bueno, por equiparar idiomas en la interoperabilidad. Y en contra, puede llegar a ser un criterio bastante excluyente en la carrera militar. Esto no tiene mucho consenso en la región, el requerimiento de idioma como requisito de ascenso, pero sí lo que tiene un consenso más generalizado y que de alguna manera se está realizando como una situación medio dispar en la región, pero se realiza en algunos casos, es la aplicación de incentivos salariales a la certificación de idioma. Siguiente, por favor. Promover la cooperación en la formación de idiomas con países de habla inglesa y francesa de Relacopaz. Acá en este punto me voy a detener un segundito porque es interesante pensar en la cooperación lingüística intrarregional.
puede ser muy beneficioso promover alianzas cooperativas entre países que tienen mucha experiencia en operaciones de paz de la región y que desarrollan cursos homologados por ITS, y también países caribeños que son nativos en inglés y francés que pueden tener un potencial formador muy interesante. Y ahí las alternativas posibles son capacitar los formadores caribeños para dictar cursos en la región y, de máxima, crear un centro regional en el Caribe para el entrenamiento lingüístico de los peacekeepers. Siguiente, por favor. Acá, muy sintéticamente, voy a nombrar algunas conclusiones que son preliminares, porque como dije anteriormente, el estudio todavía no está terminado, estamos en etapa final, pero bastante avanzado. Lo que quisimos hacer a partir del estudio es organizar el problema de la formación en idiomas en una taxonomía útil también para diseñar políticas públicas efectivas, para que los países sepan o puedan saber dónde están parados y a partir de ahí ver cómo atacar el problema con algunas recomendaciones y algunos ejemplos que han sido exitosos en la región. En primer lugar, las nuevas tecnologías y los desafíos futuros. Evaluar de qué manera las plataformas digitales, que ya, como dije anteriormente, ya se vienen utilizando en algunos casos, la realidad virtual, el uso de la inteligencia artificial, pueden transformar un poco de manera beneficiosa la enseñanza del idioma. En segundo lugar, analizar el impacto de la formación lingüística desde una visión más igualitaria y de inclusión, sobre todo en la participación de mujeres en operaciones de paz y en consonancia también con la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Siguiente, por favor. Y por último, promover el fortalecimiento regional y las oportunidades a partir de Relacopaz para mejorar capacidades lingüísticas con inclusión, con cooperación multilateral, que el desarrollo sea sostenible en los países contribuyentes, pero también en las comunidades receptoras de esta contribución. La continuación en la investigación, por supuesto, el fortalecimiento de redes como Relacopaz, asegurando bases sólidas para la paz, el multilateralismo y la seguridad global. Y por último, destacar que mecanismos como el mecanismo de coordinación flexible de Naciones Unidas facilita y puede ser un interesante actor al momento de generar sinergias en la coordinación entre países, promoviendo estos resultados un poco más fructíferos para las operaciones de paz. Muchas gracias. Espero haber sido clara y haber ido un poco más lento después de que me lo indicaron. Muchas gracias. Señora licenciada Di Giovanni, muchísimas gracias por iluminar nuestras mentes con este conocimiento científico que nos abre las posibilidades para poder cooperar en forma regional puntualmente en el tema de los idiomas. En este momento abrimos 5 minutos para preguntas y respuestas. Si es que hay alguien que tiene alguna pregunta para la licenciada Di Giovanni, ¿puede indicar? No habiendo entonces otra cuestión o pregunta, me permitiría colaborar de alguna forma con la presentación que acaba de hacer nuestra profesional. Esta colaboración es un poco de sinceramiento, porque sin mencionarlo ella, el equipo lo sabe, nosotros los militares y policías, tratando de mejorar las capacidades de nuestro personal previo a su despliegue en misiones de paz. Nacional, como también reconociendo algunas capacidades de ellos. Y esto se traslada al sistema educativo de las Fuerzas Armadas. Reitero,
Nuestros sistemas nacionales tienen capacidades, pero también tienen falencias. Esas falencias son las que más percibimos con fuerza en el caso de la preparación para nuestro personal para operaciones de paz. Y el traslado práctico que me permito hacer a quienes más interesados en esto están, que son los directores y oficiales y personal docente de los centros de entrenamiento, es que es una tarea titánica, ¿sí? Pero tenemos que ser realistas. Entonces subdividimos nuestros objetivos según el tipo de población con quien tenemos que trabajar. Para aquel personal que está a nivel e integrando contingentes en el terreno operacional, tenemos que hacer nuestro esfuerzo para que ellos tengan en su mente y en la posibilidad de ejecutarlo en ejercicio de sus actividades en el idioma inglés en particular, aquellas actividades directamente relacionadas con la previsión de acciones en el terreno, la ocurrencia de acciones y el posterior reporte, en la forma más sintética, en la forma más simple, en la forma más concreta. Para nuestro personal, el tema gramatical prácticamente que no tiene mayor valor o vigencia. El hecho es cumplir y reportar los acontecimientos, como acostumbramos a decir en algunos lugares cuando hablamos de FFFF. Facts, Figures, Findings and Follow-up. Hechos, números, apreciaciones y seguimiento. Y terminando, en mención a la capacitación especial y diferencial que tienen los señores oficiales que van a performar actividades de observadores militares, de comandante contingente también, sí, expertos en misión y staff, exhortarles al máximo uso de formas y formatos ya existentes en los sistemas de Naciones Unidas. Formularios, documentos más usuales. La familiarización con ese material va a ser un muy buen aporte. Muchas gracias, Georgina, por el trabajo hecho y por permitirnos esta oportunidad de colaboración. Gracias. Sí, muchas gracias, coronel. Yo voy a aprovechar este momento, si no hay otras preguntas, para decir algo que se me pasó, pero es que les recuerdo que el estudio está todavía en marcha, que seguramente hayan recibido algún tipo de requerimiento desde Nueva York, desde el Departamento de Operaciones de Paz, desde el mecanismo de coordinación flexible, algún requerimiento de información a través de los enlaces, y sería muy importante que... Ay, me escucho con eco. Pero sería muy importante que su colaboración y su participación en esta instancia final del estudio. Perfecto, muchísimas gracias, señora Georgina Di Giovanni, por su información. Y continuando con el seminario, entonces vamos a disponer de 10 minutos de receso para continuar con la siguiente sesión. Muchas gracias.